Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Los oyentes hicieron muecas de disgusto. Tengo suerte de que el terrateniente seas tú. Te quiero. Los ojos de Klaus se abrieron de par en par y de repente se desmayó. ¿Qué sucedió, madre mía? ¿Por qué tiene que ser mi vida tan dramática? Mi ex era un completo tonto y mi nueva prometida resulta ser hipersensible. Se desmayó justo después de que le dijera que la amaba. Genial, ahora tengo que arrastrarla a la habitación. Últimamente la vida de Sí había sido un caos y una diversión. Ya se había emborrachado con vino de ciruela y había vomitado bajo un árbol. Todo lo que jamás pensó que haría, lo había hecho. Incluso había conducido un tractor agrícola. Aunque ambas soñaban con su boda, no deben olvidar que el matrimonio no garantiza el éxito en una relación. Aún les esperan muchas pruebas. No importa lo bien que parezcan llevarse ahora, la verdadera prueba llegará cuando realmente vivan juntas. Una vez que comiencen su vida como esposas, sus diferencias serán mucho más notorias. Entonces será cuando se verá el verdadero yo del otro. Pero si pueden adaptarse, comunicarse y dar cada uno un paso atrás, no habrá nada de qué preocuparse en su relación. Cuando sí estaba en una relación antes, solía ser bastante posesiva, pero ahora después de enamorarse de su actual pareja, se sintió sorprendentemente muy cómoda. No era solo porque era Clau, que estaba ocupada trabajando en la granja y rara vez conocía a otras mujeres, sino más bien porque la hacía sentir segura. Por ejemplo, Clau siempre llamaba antes de ir a algún sitio o hacer cualquier cosa. De todas formas, ya conocía la mayoría de sus rutinas diarias, así que aunque no informara de cada detalle, podía adivinar qué estaba haciendo en cualquier momento. Sí, juro que nunca había planeado enamorarse de alguien tan diferente, pero ¿quién podría resistirse a una mujer así? Su futura esposa no solo era tranquila, razonable y buena oyente, sino también muy observadora y atenta. Así le bastó mencionar casualmente que algo no le gustaba y en cuestión de días ya notaba un cambio, incluso ella misma había empezado a cambiar. ¿Por qué le escribiste a tu padre un cheque por 100 millones? El señor preguntó completamente confundido por la acción de su hija mayor. Es para la dote, respondió Sí con naturalidad. Un momento, por las firmas de aquí es tuya. Así que significa que es tu dinero, ¿verdad? Sí lo es, ¿por qué? Con gusto pagaré mi dote. Todos en la casa estaban atónitos. ¿Tienes miedo de que no se case contigo o algo así? Preguntó su madre con sospecha. No, no es eso. Simplemente no quiero que cargue con una carga tan pesada. Acaba de comprar un terreno en un tamburí para construir una casa, dedicarse a la agricultura. No es tan pobre como la gente podría pensar, pero definitivamente tampoco es rica. La verdad es que somos mucho más ricos que ella. Por eso decidí pagar la dote yo misma. Y de verdad, Kung Lao está de acuerdo con eso. No parece el tipo de mujer que aceptaría eso, dijo su hermana. Todavía no se le he dicho, ya casi es temporada de cosecha, así que ha estado muy ocupado últimamente. Mamá no cree que te permita hacer algo así, añadió su madre. Yo tampoco lo creo. Entonces, ¿por qué le escribiste el cheque a tu padre? Es para la dote, así tú y papá no tendrán que pedirle mucho dinero. Pero antes me decías que jamás te casarías con una campesina, y ahora mírate, hasta estás pagando tu propia dote. Esa es mi decisión, respondió Sí con firmeza. Escuché que están construyendo una urbanización. Sí, así es, papá. Estoy muy orgulloso de ti. Me alegra verte finalmente encontrando tu propio camino. Gracias, papá. Quédate con el dinero que me ibas a dar, inviértelo en tu proyecto. Desarrollar una urbanización va a costar mucho dinero. Ahórralo para después. Entonces no le pidas a Kung Lao una dote alta, ¿de acuerdo? Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.